Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a ver un pequeño videotest de 20 preguntas. Iniciamos con la pregunta uno. Mujer de 28 años sin antecedentes de importancia, estado de urgencia por presentar súbitamente mientras tiene una sensación de muerte inminente acompañada de palpitaciones intensas, sudoración fría y opresión precordial. El examen físico, la cardíaca 110, presión 85, saturación 98%, ritmo sinusal. Al examen físico, sin alteraciones, refiere que es el tercer episodio en el último mes y que tiene miedo constante. ¿Qué será? Crisis de ausencia, episodio psicótico agudo, trastorno de ansiedad generalizada, feocromocitoma, trastorno de pánico. Pregunta que está sumamente sencilla. ¿Será una crisis de ausencia, doctores? Vamos a comenzar por ahí. ¿Creen que este cuadro corresponde a una crisis de ausencia? A ver, para ser un poco más didáctico, pueden dejar en los comentarios cómo es que se vería una crisis de ausencia o cómo sería más o menos el cuadro clínico de una crisis de ausencia. Un episodio psicótico tiene alucinaciones, desorganización, descartada, trastorno generalizada, preocupación típicamente familiar, por dinero, por trabajo. Feocromocitoma, la presión estaría elevadísima, que está 135 y trastorno de pánico, que pues este sí corresponde al cuadro descrito acá. Primero, como definición de crisis de pánico, pues que te va a tener al menos cuatro factores cardiovasculares o síntomas cardiovasculares, respiratorios, autonómicos, gastrointestinales, neurológicos o cognitivos, de los cuales pues, los cognitivos son los más importantes. Trastorno por la recurrencia que ha tenido esta paciente y bueno, diferenciar sí, siempre, recordemos que si no es orgánico es funcional. Y las causas orgánicas más frecuentes, pues que sí pueden venir tal cual como lo que se menciona acá, pueden ser arritmias cardíacas, un hipertiroidismo, un feocromocitoma o alguna consumo de sustancia que puede ser por cafeína, cocaína o anfetaminas. Vamos a la pregunta número 2. ¿Qué estilo de vida reduce el riesgo de consumo de drogas ilícitas en adolescentes? Participación en deportes o actividades extracurriculares, estar bajo supervisión continua, ver programas de televisión sin adulto, consumo de cafeína diario, dormir. Bueno, esa es una pregunta sumamente sencilla donde pues la alternativa A es la correcta porque las otras como que no tienen nada que ver como estilo de vida que van a reducir el riesgo de consumo de drogas ilícitas en adolescentes, vean, pues dormir tarde, consumo de cafeína, programas de televisión, estar bajo su presión continua, no. Todas estas están incorrectísimas. Entonces, pues vamos a ver qué nos dice la explicación. Y parece que la explicación bueno, aquí está. La participación en deportes y actividades extracurriculares favorece la creación de un vínculo social positivo y disminuye la exposición a entornos de riesgo y fortalece habilidades de afrontamiento saludables. Bueno, pues lo que todos sabíamos. Igual, y era una pregunta sumamente sencilla. Vamos a la pregunta 3. Lactante de 6 meses presenta constipación, hipotonía aguda descendente, tos, distribución débil, llanto débil, parálisis flácida progresiva. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Hipotiroidismo congénito, síndrome de Guillain-Barré, atrofia muscular espinal tipo 1, Welling-Hoffmann, miastenia gravis neonatal, botulismo de lactante. Pregunta que sí está difícil, pero bueno, vean esto. Descendente, parálisis flácida progresiva, un hipotiroidismo congénito es algo crónico, pero que traería ictericia como dato clave. Descartada. Síndrome de Guillain-Barré, esta es una polineuroradiculopatía ascendente. Acá nos habla de que es algo descendente y además que tiene parálisis flácida progresiva. Más que todo por el hecho que sea esto descendente, como que no es lo correcto. E incluso, pues, tosis no viene con afectación ocular. Miastenia gravis neonatal transitoria, antecedentes maternos, clave, atrofia muscular espinal tipo 1 activo, Wade-Hoffmann, síndrome hipotónico. Pero un síndrome hipotónico, pues, severísimo, donde no tendría por qué tener esta parálisis flácida progresiva y laptosis descartada, la cual simplemente nos deja con el botulismo del lactante, pues sí, eso es descendente, afectación ocular con ortosis y principalmente la parálisis flácida progresiva, a pesar de no tener pues alguna, no sé, un antecedente claro, pero las otras sí, por descarte, pues estaban incorrectísimas. Rara pero grave, principalmente por el antecedente del consumo de miel. Es lo más típico. La clínica iba desde constipación hasta presentar la parálisis flácida progresiva, donde pues ya esto se va agravando. No nos indica de que esto se va a agravar. Y acá teníamos también la constipación.
La importancia clínica, el tratamiento incluye soporte vital, la asociación clásica con la ingesta de miel en lactantes. Sí, eso es lo más clásico, ya que puede contener esporas de Clostridium botulinum. Pregunta que sí era muy difícil. Vamos a la pregunta 4. Hombre de 78 años con antecedentes de hipertensión arterial extraído por su familia debido a un año de evolución de fallas de memoria reciente y desorientación. Sin embargo, los familiares destacan que el paciente presenta días de lucidez alternados con confusión y somnolencia. Además, refieren que en los últimos meses ha comenzado a ver niños jugando en el jardín que no existen, lo que provoca angustia. A examen físico destacan una marcha lenta con pasos cortos y leve rigidez de extremidades, ser una demencia frontotemporal, pseudodemencia depresiva, demencia por reposo de Lewy, enfermedad de Alzheimer o demencia vascular, donde pues la demencia vascular es incorrecta porque tendríamos datos de que de un ACV principalmente. Alzheimer, que esa es la más frecuente, pero acá hay datos de Parkinsonismo y además datos de que eso es fluctuante. Pseudodemencia depresiva, no. Pseudodemencia depresiva no es fluctuante, primera, y además que nos ayudaría al menos tener un cuestionario con el Minimental, algo de Montreal. En este caso solamente tenemos, e incluso, pues esto de que tiene alucinaciones. Descartada. Demencia frontotemporal va más a trastornos, al ser en el lóbulo frontal, puede verse como cambia la personalidad, como que está feliz, luego de la nada está enojado, triste, pensamiento desorganizado, igual puede estar acá afasia, disfasias, pero bueno, esa no es la correcta, donde pues por los antecedentes o si queremos verlo como una especie de triada tal vez, cambios fluctuantes, alucinaciones y ¿qué más? Estos pequeños pero importantes datos que están al final como tipo de Parkinson, la cual pues es típica de la alternativa C. Tenemos la triada, bueno, como triada, porque nos dan la probabilidad para el diagnóstico clínico, para el diagnóstico en sí, que son las fluctuaciones cognitivas, las alucinaciones visuales recurrentes. Acá como que no es tan recurrente, pero igual es parte de esta como triada más o menos, es lo que nos ayuda para ver si esto realmente es un, una demencia por reposo de Lewy, además también del antecedente de hipertensión arterial, que es importante. El parkinsonismo espontáneo. La clave para el UNACOM es la regla de un año. Si los síntomas cognitivos del parkinsonismo aparecen con menos de un año, con diferencia entre sí, se inclina hacia la demencia cognitiva. Si el Parkinson lleva muchos años y luego aparece la demencia, se denomina demencia asociada a enfermedad de Parkinson. Igual, pues un dato clave, esto se puede manejar con Aldol, pero pues trae algunas reacciones adversas medicamentosas como el síndrome neuroléptico. Vamos a la pregunta número 5. Niño de... Sí, perdón. Mujer de 48 años multípara de 3 partos vaginales consulta por pérdida involuntaria de orina que ocurre principalmente al toser, estornudar o realizar actividad física intensa. Refiere que el cuadro ha afectado su calidad de vida y su capacidad para realizar ejercicio. Su niega urgencia mixanal o nicturia. Niega urgencia, ojo con esto, al examen físico se evidencia escape de orina con la maniobra de Valsalva. El sedimento de orina es normal y el residuo postmiccional es mínimo. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea? Con la acción de Maya, tratamiento farmacológico anticolinérgico, entrenamiento de los músculos del suelo pélvico, inyección periuretral o derivación inmediata del paralurologo. En este caso, ¿qué tipo de urgencia miccional será? ¿Urgencia o esfuerzo? Pues realmente es esfuerzo. ¿Dónde? Si es esfuerzo, debemos hacer qué. La alternativa A es como el de elección, el tratamiento de elección. La alternativa E sería si la A falla. Pues en ese caso, donde ya tengamos esto primero, pues recién vamos a empezar en derivar. Tratamiento farmacológico, esto es para la urgencia, y las inyecciones periuretrales, bueno, quizás de segunda o tercera línea, pero es algo raro también, un poco discutido. En este caso, como tratamiento de primera línea, son los ejercicios de Kegel. Esos ejercicios pues fortalecen los músculos elevados del ano, diafragma pélvico, aumenta la fuerza y resistencia muscular, mejora el mecanismo de cierre uretral y se recomienda realizar varias series de contracciones diarias. Pregunta sumamente importante. Vamos a la pregunta 6. ¿Cuál de las siguientes
Es una característica de la degeneración macular asociada a la edad seca, atrofia del epitelio pigmentado retiniano, crecimiento de vasos coroideos anómalos, neovascularización, edema macular, hemorragias subretinianas. Fisiopatológicamente sí hay dos tipos de degeneración macular, la seca y la húmeda, donde pues sí es un poco difícil definir cuál es seca, cuál es húmeda, pero si se dan cuenta, esto de crecimiento de vasos, neovascularización, edema, hemorragias, pues hace más referencia al líquido, o sea, húmeda. Mientras que una atrofia del epitelio como que haría un poco de referencia a que sería algo seco por la atrofia. Siguiendo esta lógica, marcamos la alternativa A y sí es la correcta. Igual, pues sí, pues, saberla o analizarla era un poco difícil, más que todo acá nos íbamos con lo primero que podíamos saber respecto a la fisiopatología. La forma seca de la degeneración macular asociada a la edad pues se caracteriza por atrofia progresiva, también con drusas amarillentas. Esas drusas son depósitos de desecho metabólico acumulado entre el epitelio pigmentario y la maniobra de Brush. Igual y la húmeda, pues como que es de más rápida instalación y la más grave. Vamos a la pregunta número 7. Mujer de 32 años encontrada por la policía deambulando en la plaza, mostrándose desorientada pero alerta. En urgencia se constata que no recuerda su nombre, dirección y qué ha hecho en las últimas 48 horas. Sin embargo, mantiene intactas sus habilidades motoras, lenguaje y capacidad de aprender información durante la entrevista. Al contactar con la familia, informa que hace 2 días presenció un accidente de tránsito fatal, examen neurológico y tomografía de cerebro. Mm, Acá no nos dice, bueno, pienso que estarán normales por el hecho de que todo esto nos hace referencia a algo neuropsiquiátrico, más psiquiátrico puede ser. Será una amnesia disociativa, delirium por privación de sustancias, demencia de inicio precoz, fuga disociativa, amnesia global transitorial. Esta transitoria está relacionada a algunas vasculopatías, sí, ejemplo como una CE quizás, descartada. Luego tenemos la demencia por Alzheimer, donde pues es algo crónico, que toma su tiempo, no es fluctuante y no viene con esta disociación. Delirio por privación de sustancias, pues delirio clásico, cuando el paciente está agitado, descartado. Nos queda pensar en cuál, si es un trastorno disociativo, persona, amnesia o fuga. La fuga es incorrecta. Esta pues sería que el paciente viaja, se escapa a un lugar, puede ser que el paciente conozca el lugar, puede incluso tomar una nueva identidad, pero bueno, eso haría mucha referencia a que es una fuga, salida, escape, viaje. Son términos que nos ayudan a diferenciarlo. En este caso, claramente es una amnesia disociativa por el antecedente clave, que es la que presencia un accidente de tránsito fatal. Ese es el desencadenante. Se caracteriza por la pérdida de la memoria centrada en la incapacidad para recordar información personal importante, vinculada a un evento extremadamente estresante o traumático. Clave, muy clave. Ese es el antecedente de importancia. Y que, pues bueno, que todo lo demás, o sea, esté alerta, que no haya datos alterados dentro del examen neurológico o en la tomografía del cerebro. Vamos a la pregunta número 8. Hombre de 55 años, antecedente de diabetes mellitus tipo 2, de 10 años de evolución, hipertensión aguda, control de salud. En los exámenes destaca creatinina plasmática 1,4, de la velocidad de fibra 58, la relación albumina-creatininuria de 450, la presión arterial 150/95, además de las medidas dietéticas, cuál es el fármaco de elección para iniciar el tratamiento antihipertensivo y ralentizar la progresión de la renal crónica. Bloqueador, o bueno, ARA2, solo se YECA falla, diurético de asa, YECA, antagonista de canales de calcio, o sea, amlodipino, beta bloqueador. Esta es una pregunta que puede parecer difícil, pero está sencillo. Lo primero es que descartamos furo, AMLO, metoprolol. Estos no son los tratamientos iniciales y aún más para el tratamiento antihipertensivo, pero ojo, respecto a su enfermedad renal crónica. Sí debemos tener cuidado, debemos vigilar siempre la función renal, pero en este caso, la alternativa A, recuerden que los ARA2 y los YECA actúan igual, o sea, son casi sinónimos, son casi iguales.
Solo que pues IECA se daría o no se daría en el caso de que la paciente tenga tos. Un síndrome, mm, síndrome tusígena puede ser. En el caso de la A que nos dice solo si falla IECA, pues si tienen casi, si son casi iguales, si son iguales, pues es como decir que falla Tabelos 2 y ya pensamos en otro fármaco. Entonces, pues los YECA son de elección en este caso. Primera línea, porque la final acá nos habla de que los YECA falla, pero si decimos que los arados son como los YECA, entonces la final fallarían ambos. Y bueno, los YECA, incluso por el mismo calidad-precio, por así decirlo, igual pues conviene muchísimo. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina hacia estos YECAs como el enalapril son los fármacos esenciales para el tratamiento de enfermedad renal crónica con proteinuria. Reducen la presión intraglomerular y disminuyen la pérdida de proteínas en orina. Pero clave igual pues recordar que se monitoriza la función renal, no es solamente dar por dar. En este tipo de pacientes con enfermedad renal crónica siempre debemos estar al ojo con todos los fármacos que le demos. Pero bueno, recuerden que sí, iniciamos con YECA o ARA2, no y ARA2, YECA o ARA2, donde los dos a la final son de primera línea. Si uno falla, significa que el otro también va a fallar y nos vamos a los tratamientos o los fármacos de segunda línea. Creo que con esa explicación se entiende mucho mejor. Vamos a la pregunta 9. Joven de 21 años acude a CEFAM por presentar secreción uretral purulenta de 3 días de evolución asociada a disuria intensa. Tras realizar examen físico y fraude de secreción, se confirma el diagnóstico de uretritis gonocócica. El paciente refiere haber tenido dos parejas sexuales distintas en el último mes, además de iniciar el tratamiento farmacológico con Cetra y Acitro. ¿Cuál es la conducta de salud pública más importante para el control de esa infección? Notificación, localización y tratamiento, administración de vacuna como contra Neisseria, notificación obligatoria y cuarentena, educación sobre desinfección de fómites o enjuagues bucales. Bueno, enjuagues bucales sabemos, estamos muy seguros de que es la incorrecta. Esto de desinfección de infomites, no, está totalmente mal. Sabemos cómo se transmite este ITS. No vamos a darle cuarentena al paciente y no hay vacunas contra, pues una vacuna especial contra este ITS, pues es incorrecto. O específicamente contra una erytritis gonocócica, no, no hay. Por lo tanto, sí pensamos en notificar, porque eso es de notificación, pero localización y también desde el punto de salud pública, tratamiento de contactos de parejas sexuales. Es la estrategia esencial para controlar la infección en este tipo de enfermedades o, visto de otra manera, en las ITS, ya que así permitimos identificar y tratar a los contactos de una persona ya diagnosticada. Vamos a la pregunta número 10. Hombre de 82 años con antecedente de hipertensión arterial, artrosis de rodilla y episodios de ACV hace 2 años, con leve secuela motora. Consulta tras haber sufrido dos caídas en su domicilio durante el último mes. Ambas ocurrieron mientras caminaba hacia el baño durante la noche. El paciente refiere que tropezó, pero no hubo una pérdida de conciencia. Actualmente camina con ayuda de un bastón. ¿Cuál es la conducta adecuada para prevenir nuevas caídas en este paciente? Realizar evaluación geriátrica integral, indicar reposo relativo en cama para evitar nuevos episodios, iniciar tratamiento con suplementación de calcio y vitamina D, solicitar la tomografía computarizada del cerebro o indicar uso de benzos. 82 años, no vamos a darle benzodiazepinas por sedación excesiva en ese tipo de pacientes. La tomografía no, porque está alerta. Tratamiento de menor coadyuvante está bien, pero no es la medida única preventiva. Reposo relativo en cama, pues más que reposo relativo en cama, necesitamos verlo de manera integral, es decir, revisar o tratar de averiguar qué fármacos le ayudan y cuáles no. Esta es una prevención cuaternaria. Cuando hablamos de un paciente polifarmacia donde queremos evitar, pues darle más medicamentos. Corregir factores ambientales, pues también esto es clave dentro de este paciente. Entonces habrá factores intrínsecos, fármacos, ambientales, donde los intrínsecos será
La evaluación de la hipotensión ortostática detectada, que lo podemos detectar en el examen, por la hipertensión que probablemente tenga por el antecedente. Y si es que está fallando también la medicación. La visión, fuerza muscular y la marcha. Revisión de fármacos puede estar si es polifarmacia o no. Acá probablemente si sea por los antecedentes. Factores ambientales, evaluar la iluminación, las alfombras, el calzado. Puedes tratar de ayudarle en ese aspecto. Y pues tratar de disminuir también el síndrome de fragilidad que podría tener este paciente. Bueno, pregunta que sí, que pues esto sí se puede complicar fácilmente con este síndrome de fragilidad. Por eso tenemos que respetar la autonomía de este tipo de pacientes y fomentar la dependencia. Vamos a la pregunta número 11. Hombre de 65 años, EPOC moderado, disnea, tos con esputo lento de 2 días. ¿Cuál es el manejo más adecuado? Hospitalización y ventilación mecánica, iniciar terapia con omalizumab, tratamiento oral, antibióticos, esteroides sistémicos, oxigenoterapia continua. Mucho cuidado con la oxigenoterapia, FIO2 hasta 24%. Esteroides sistémicos diarios por 5 días. No, no. Hay una alternativa que es mucho mejor. Omalizumab para asma grave, hospitalización y ventilación mecánica es demasiado. Ese es un EPOC moderado. Al tener tos con esputo purulento, pues ya podemos decir que eso es algo bacteriano, que se está exacerbando en sí. Por lo tanto, lo correcto será la alternativa C. Amoxiciclovlánico y aumentar broncodilatadores, pues es lo más típico. ¿Dónde? Con aumento de disnea y especialmente esputo purulento, que esto entra de, bueno, hay unos criterios medio raros. Nombre raro, creo que es Santoisen, que habla de esto. La moxi con clavulanico es una opción adecuada para cubrir estos patógenos, los patógenos más frecuentes. En casos de exacerbación más severa, se añaden corticoides sistémicos para reducir la inflamación. Y en época severo, pues ya que la PEF esté menos de 50, pues podemos pensar en qué fármaco, quizás una levo estaría bien. Vamos a la pregunta número 12. Mujeres de 32 años cursando embarazo de 34 semanas sin complicaciones previas. Consulta por un cuadro de 5 días de evolución de prurito intenso que se inició en palmas de las manos y plantas de los pies. Se extiende luego al tronco. El prurito es de predominio nocturno. Al examen físico se observan lesiones por rascado de extremidades, ictericia ni lesiones cutáneas primarias. El laboratorio revela elevación de transaminasas y bilirrubina total normal. Será un hígado graso agudo del embarazo, hepatitis viral aguda, pemphigoide gestacional, dermatosis polimorfa del embarazo. ¿Cuáles tasas de hepática del embarazo? ¿Dónde? Pues hepatitis viral aguda y pemphigoide gestacional totalmente incorrectas. Dermatosis polimorfa del embarazo. Acá nos habla de que se observan solo lesiones por rascado, ictericia, y no lesiones cutáneas primarias. ¿Qué más tenemos acá? Hígado graso agudo del embarazo. Este es algo grave. Y si solo tenemos el prurito, pues probablemente sea por esto del aumento de las sales biliares, sí, en las áreas periféricas. Esto es algo de la fisiopatología sumamente resumida de esto, donde se explica por la colestasis intrahepática del embarazo, la cual es la correcta. La enfermedad más frecuente en gestación y una alta prevalencia acá en Chile. Lo más característico es el prurito intenso. Esto está muy frecuentemente en el segundo trimestre. Constituye un alto riesgo fetal. Esto es muy importante. Más que materno, fetal. Y también recuerden que está relacionado, pues, esto de ah, a esta alteración de las vitaminas liposolubles. Vamos a la pregunta 13. Hombre de 45 años consulta por tristeza, irritabilidad y dificultad para concentrarse en su trabajo desde hace 2 meses, luego de que su empresa fuera reestructurada y cambiara de jefatura.
Refiere que no se siente el mismo, pero mantiene su apetito, no tiene ideas de desvivisión y logra cumplir con sus obligaciones mínimas. Aunque con mucho esfuerzo, sus síntomas cesan cuando está de vacaciones. ¿Cuál es el diagnóstico menstrual? Trastorno de adaptación, reacciones de lo normal, trastorno de depresión mayor, trastorno psicótico agudo o trastorno desorganizada, es preocupación excesiva, descartada, psicótico agudo, no tenemos datos de psicosis, alucinaciones, desorganización. Depresión mayor, pues no, porque sus síntomas es cuando está de vacaciones. Duelo normal, no hay datos o antecedente de algún duelo, a no ser que sienta duelo por su jefatura, pues, lo dudo mucho, pero eso sí es un trastorno de adaptación claro. Se manifiesta a través de síntomas emocionales o conductuales como ansiedad, tristeza, desánimo, pero en respuesta a un evento estresante identificado. Trabajo, puede ser algo relacionado a un familiar que sí falleció también, hay que tratar de diferenciarlo respecto al duelo. ¿Qué más tenemos acá? Si hubiera alguna distorsión de la realidad, pues ya sería parte de un trastorno psicótico, pues un maníaco. Preguntita que estaba buena. Vamos a la pregunta 14. Paciente de 40 años con tiroiditis aguda presenta fase hipertiroidea tras fase, perdón, sí, hipotiroidea tras fase hipertiroidea. ¿Qué manejo es adecuado para la fase hipotiroidea transitoria? Yodo, cirugía, beta bloqueante, betamizole por vida o leo. Esa pregunta está pues muy sencilla, que cirugía de hierro activo sería demasiado ahora que pues esto es probablemente, bueno, ya tenemos tiroiditis aguda que tiene sus fases. La de tirotoxicosis, una hiper y luego ya está normal. Si estamos en la fase hipo, ¿qué vamos a hacer? No vamos a darle metronidazol de por vida porque ese es un tratamiento, beta bloqueantes que trata síntomas, pero esto sería para un hiper tal vez, un hipolevotiroxina temporal, no hay más. Siendo esta la correcta. En la fase hipodenativitis aguda, el uso del Evo de manera temporal es muy bueno esto para disminuir o evitar los síntomas comunes como fatiga, intolerancia al frío, bradicardia, ralentización metabólica, bradiciquia, entre otros. Pregunta sencilla y siempre, siempre, siempre el seguimiento es con la TSH de 4 litros. También. Vamos a la pregunta 15. Una mujer de 53 años con antecedente de menopausia hace 2 años consulta por bochornos intensos, persistentes que no han cedido con medidas generales. En sus antecedentes destaca una histerectomía total con anexectomía bilateral hace 5 años por una miomatosis uterina y una hipertensión arterial controlada con un sartán. Examen físico, índice de masa corporal 31, presión arterial 135/85, examen de mamas normales, varices. ¿Cuál es el tratamiento de lesión? Tibolona, terapia combinada continua con estradiol y progesterona, estrógenos conjugados tópicos vaginales en crema, estrógenos sistémicos en monoterapia por vía oral o estrógenos sistémicos en monoterapia por vía transdérmica. Pregunta que sí parece compleja, pero es sencilla. ¿Tiene útero? Sí, no. No tiene. ¿Tiene factores de riesgo cardiovascular? Sí, no. Sí tiene. Tiene, lo más importante, dentro de los factores de riesgo cardiovascular, pues riesgo de eventos protrombóticos, por el hecho que tiene varices leves. Claramente no vamos a dar algo combinado ni por vía oral. Descartada, 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 descartada. Y esto pues de los tópicos vaginales en crema que nos ayudan para la atrofia, la resequedad, pero hasta ahí. No para el manejo en sí de los bochornos o de los síntomas vasomotores en un síndrome climatérico o menopáusico. Entonces, monoterapia, este es el concepto. No lo veo tan importante, pero bueno, vamos a ver acá. El beneficio, que tal vez es lo clave. Al usar los estrógenos eliminamos los efectos secundarios y riesgos asociados a los progestágenos sintéticos, como la mayor sensibilidad mamaria y el aumento del riesgo de cáncer de mama que se observa en las terapias combinadas a largo plazo. Y sí, porque pues esta paciente está histerectomizada. La superioridad por la vía transdérmica, que lo parche, ya que va a evitar el primer paso, pues recordemos que esta paciente tiene muchos factores de riesgo cardiovascular, especialmente la TBP, que este es el peor riesgo o el riesgo máximo.
Y pues también esto de que la respuesta la hace 100% correcta por la obesidad, hipertensión y pues esos factores de riesgo que tiene la paciente. Pregunta muy, pero muy importante. Vamos a la pregunta 16. ¿Cuándo debe derivarse a otorrino un paciente con laringitis crónica, ronquera persistente más de 2 semanas, fiebre leve, congestión nasal, tos ocasional, dolor de oído? Sencillo, pues. Acá, la laringitis crónica más de 2 semanas, no, como que no concuerda tanto, pero pues, viendo las otras alternativas, creo que esta será la adecuada. Y sí, ronquera persistente más de 2 semanas sin mejoría con tratamiento conservador debe motivar a derivación. Pregunta un poco rara, un poco sencilla. Pregunta 17. ¿Qué pronóstico está asociado a hipocalcemia grave neonatal no tratada? Insuficiencia renal crónica, fibrosis pulmonar, miopatía progresiva, daño neurológico permanente y retraso del desarrollo, recuperación espontánea. Obviamente no va a ser una recuperación espontánea, pero pues bueno, miopatía, fibrosis, insuficiencia renal crónica para una hipocalcemia, daño neurológico permanente y retraso del desarrollo. En una hiper quizás sea insuficiencia renal crónica, pero bueno, esto sí sería algo raro, quizás no sé, escarbando demasiado podemos llegar a ello. Pero no vamos a tener problemas con una hipocalcemia neonatal grave. Daño neurológico, pues lo más típico. Por los niveles bajos de calcio ionizado producen hiperexcitabilidad neuronal y hipersensibilidad que pueden pasarse con convulsiones recurrentes o refractarias. La actividad convulsiva sostenida y la disfunción metabólica prolongada generan daño neuronal irreversible. Vamos a la pregunta 18. Lactante de 4 meses con HC normal al nacimiento que a los 4 veces ha descendido el percentil 1. El desarrollo motor es adecuado. ¿Cómo clasificarías este hallazgo? Microcefalia, macro, craneosinostosis, el cese prematuro de las suturas, macro familiar venga. ¿Esto qué será? ¿Perímetro craneano? Algo craneano debe ser. ¿Hemisferio craneano normal? Bueno, acá lastimosamente tenemos esta partecita que no se logra descifrar también qué es, pero debe ser perímetro craneano. Para mí, ¿qué es perímetro craneano? Quizás esté en inglés, pero perímetro craneano debe ser lo correcto, que estaba normal en la siguiente y luego pues descendió. Eso si es una microcefalia. Y si estaba bien al inicio y luego pues descendió, pues una secundaria adquirida. No hay más. Macro, sería todo lo contrario y una primaria sería desde el nacimiento. Y esa craneosinostosis que tampoco corresponde acá. Marcamos y bueno, sí estamos en lo correcto. ¿Qué nos dice? Lactante con circunferencia craneana normal al nacer. Bueno, era circunferencia craneana. Debe estar en inglés esto, supongo. Presenta un descenso marcado del percentil, por ejemplo, hace en los meses posteriores se consideran microcefalia secundaria o adquirida. A diferencia de esta, la primaria está del nacimiento. Igual podríamos sacarla por algo de lógica viendo las otras alternativas. Igual, y esta, pues acá crees que la respuesta está incorrecta. Más que todo sería no que la respuesta es incorrecta, pero sí que falta desglosar un poquito los conceptos. El agente causal de la sangre humana será una pulga, un ácaro, una bacteria, un piojo, un dermatofito. Súper sencillo, pues es el Sarcoptes escabei. Sumamente sencilla esta pregunta y muy bonita quizás. Para recordar, yo la veo pues que está muy bien. Este Sarcoptes escabei es clave para pensar en sarna, una infestación cutánea, principalmente por muy pruriginosa, especialmente las noches, donde pues al final el antecedente clave es que toda la familia lo tenga. Y vamos a la pregunta 20. En el examen de fondo de ojo de un paciente diabético se observan microaneurismas aislados y algunas microhemorragias intrarretinianas sin otros hallazgos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Retinopatía diabética no proliferativa, degeneración macular asociada a la edad, retinopatía diabética no proliferativa leve, retinopatía diabética proliferativa o edema macular diabético. Esta degeneración macular asociada a la edad no tiene nada que ver. Está totalmente incorrecta. Luego, pues, retinopatía diabética sería una no proliferativa, porque en la proliferativa sí tenemos esta formación de neovasos y edema, como que puede estar en cualquier lado, no hay ningún problema con ello. Pero específicamente sería una moderada severa a una leve. Microaneurismas, microhemorragias. Vamos por la moderada severa, quizás. Microhemorragias, a ver, y no puede ser en la última pregunta.
La no proliferativa alegre tiene microneurismas aislados pequeños rojos, primer signo detectable. Moderada severa aumenta el número de micromonedas intratenianas en todos los cuadrantes. Y sí, aquí estaba solamente de manera aislada. No puede ser en la última pregunta. Ni modo, son cosas que pasan. Pero bueno, estoy bastante seguro de que todos ustedes, doctores, lo hicieron bastante bien. Entonces, pues, a seguir estudiando y nos vemos en otro video. Adiós.